¿Y qué es lo que pasa? Efectivamente, como también ya lo sugirió, pues muchos de estos pacientes, pasando pues a esta edad, persisten con un cuadro inflamatorio, pero y puede ser muy semejante a lo que tenían de pequeños, pero ya pasa a ser otra patología y bueno, habitualmente digamos que la connotación es distinta. Entonces, alguien que padeció una artritis idiopática juvenil puede padecer otros problemas, pero no hay que confundirlo con las secuelas que también pueden suceder. Bueno, que de hecho desgraciadamente son muy frecuentes, especialmente pues, en aquellos que nunca se pensó y se dejaron a libre evolución, o pues nunca falta con todo respeto y espero que las pedradas no duelan demasiado, pero el ignorante con iniciativa que pues como justamente ahorita estaba platicando con el doctor, que es para mí algo muy preocupante y a la vez pues muy molesto que pues anden opinando, ¿verdad? Como si supieran pues, de los medicamentos inmunosupresores que se llegan a emplear, porque pues no se tiene la experiencia, no se tiene el conocimiento y bueno, obviamente cuando uno se pone a leer pues, los posibles efectos adversos, pues inmediatamente piensa en catástrofe. Pero bueno, estas enfermedades hay que tratarlas agresivamente, hay que darles el tratamiento que realmente detenga la progresión, detenga la inflamación y el proceso destructivo, que finalmente eso es lo que más nos preocupa y bueno, pues lleva a muchos pues a muchos de los pacientes en una edad adulta justamente tener una gran cantidad de secuelas, como puede ser osteoartritis de cadera, de rodilla, acortamiento del miembro con otras consecuencias pues a nivel articular, muscular, y obviamente pues alterar de una forma muy importante su calidad de vida. Entonces bueno, muy importante hacer esta anotación, porque si alguien todavía sigue pensando que tiene una artritis idiopática juvenil, pues hay que buscar una orientación correcta porque ya no es el caso. Hay que ver exactamente de qué estamos hablando y desde luego pues recibir el tratamiento pertinente, ¿no? Y a este respecto, hablando de tratamiento, obviamente no se hace como tal aquí una aclaración de tratamiento ni se va a hablar de las opciones que hay, pero sí me gustaría que justamente el doctor, que pues, bueno, además es pediatra y conoce perfectamente cómo manejar estos casos, que nos hablara de precisamente cómo debe ser este tratamiento. Igualmente, o sea, qué es lo que se debe buscar. Tiene que ser un tratamiento muy agresivo y qué hay que considerar, qué consideraciones se debe tener con respecto al manejo o al uso de los glucocorticoides en estos pacientes. Así es, Juan Carlos, creo que has tocado un punto muy importante. Me gustaría, antes de hablar rápidamente del tratamiento, nada más mencionar que la variedad de la artritis idiopática juvenil, sobre todo la tipo poliarticular, que al momento que le mandamos a hacer exámenes y para que nos están escuchando, le podemos poner a esta enfermedad apellido paterno y materno, en el caso de la enfermedad pediátrica, porque con las pruebas de laboratorio podemos tomar un factor reumatoide y podemos tomar también anticuerpos antinucleares, son pruebas que solicitamos para hacer el análisis completo del caso, pero bien sabemos que estas AIJs poliarticulares tienen el riesgo de llegar a ser, por factor reumatoide positivo, el niño que continúa en su vida y es el preludio a una artritis reumatoide, que como tú bien lo dices, es un padecimiento que es muy diferente, que si lo vemos al contrario, ¿sí? Cerca de 10% de los adultos con diagnóstico de artritis reumatoide tuvieron presentación de daño articular antes de los 16 años. Entonces, puede haber este continuo de un subgrupo, no de todas, como tú bien lo mencionas, de un pequeño subgrupo. Y pues bueno, yo creo que me ha tocado una evolución muy interesante para el tratamiento de artritis, porque como tú bien lo mencionas, desafortunadamente a veces el hecho de, como se mencionaba previamente, de no conocer aquello, aún para los médicos, de lo que vamos a diagnosticar, es muy complejo. Y a finales de los 90, por ejemplo, yo recuerdo muy bien muchos pacientes con diagnóstico de fiebre reumática, que todavía era obviamente un padecimiento que seguíamos viendo sus secuelas en México, y llegaban los pobres pues ya con una destrucción articular, con deformidad, pero le seguían poniendo su inyección cada 28 días.
de penicilina, lo cual es muy dolorosa y no le ayudaba en nada al padecimiento que tenía este paciente. Y la verdad es que es verdaderamente un punto muy importante el decir que pues hace ya 25 años pues teníamos tal vez aspirina para los niños, teníamos tal vez naproxen para los niños, teníamos sí, algunos otros medicamentos y siempre en este rubro pues teníamos a la cortisona, a los glucocorticoides, como un momento en el cual pues lo utilizamos cuando veíamos ningún otro dato de mejoría. Algunos otros padecimientos asociados que pudieran estarnos llevando a pensar en artritis también limitaban mucho, como ya mencioné, los dolores del crecimiento, algunos otros que pueden ser como la artritis reactiva asociada a una infección que puede estarse presentando por 2, 3, 4 semanas y luego desaparecer. Por eso las 6 semanas son tan importantes en pediatría. Y obviamente, claro, la mamá puede llegar a ver hasta, tú lo sabes, inflamación, esa rodilla está gordita, calientita, no la puede mover, pero se le quita. ¿Por qué? Porque tuvo una infección en el intestino, porque tuvo una infección de vías urinarias, y cada vez que pueda tener esa, este pequeño tiene ese grave riesgo. Entonces la evolución ahora a tener nuevas formas de tratamiento realmente ha cambiado por completo la forma en cómo vemos una enfermedad. Sí, desafortunadamente, sin tener mucho del armamento terapéutico con el que ahora se cuenta, el problema era tener a pequeños que no mejoraban de su artritis. Empezamos a utilizar cortisona sabiendo, como tú bien lo dices, cuáles son los riesgos de utilizarla, pero sin otra opción, pues bueno, se tenía que llevar a cabo. Creo que en este momento cortisona se utiliza, como tú bien lo mencionas, ahora utilizamos, al menos para el reumatólogo pediatra, tomamos mucho la forma de abordaje de lo que hace el oncólogo pediatra. Es decir, llegar y tratar de apagar la enfermedad y poco a poco ir disminuyendo el tratamiento para llevar a tener con un tratamiento mínimo a nuestro paciente que, a diferencia de tu paciente adulto, este paciente tiene que seguir creciendo. Este paciente está expuesto a enfermedades de la niñez. Este paciente tiene que estar muy cuidado y debe estar bien vacunado para evitar que estas infecciones prevenibles por vacunación lo lleven al momento de que su cuadro vuelva a presentarse. Y tú sabes bien que el daño que se va presentando se va agregando. Realmente este daño empezó e imaginen esa gotita de agua que sigue cayendo y que va obviamente haciendo cada vez más grande ese pozo. Por eso muy importante tener un diagnóstico adecuado. Desafortunadamente la mayor parte de los pacientes no tienen un diagnóstico temprano. Es realmente la menor proporción. Muchos de ellos llegan con meses, si no a veces hasta años, como bien lo mencionas, de padecer la enfermedad. Y entonces se tiene que ir modificando y tiene que estar ahí presente. Obviamente los tratamientos han evolucionado, mucho hemos aprendido de la reumatología de adultos. Afortunadamente, a partir del año 2000, pues se cambió esta idea de que los pacientes pediátricos son adultos chiquitos. Y entonces vamos a modificarle la dosis a un cachito de... Y se insistió en que existieran estudios en niños, lo cual era muy importante. Y claro, cuando uno piensa, estudios en niños, ¿están experimentando? Y me dijo, no, el conocimiento lo adquirimos, obviamente, de tener un cuidado en lo que vamos haciendo para tener esta información. Y afortunadamente esto nos llevó a tener la posibilidad de tratamientos, como lo mencionaba yo, de adultos, pero también el desarrollo de tratamientos que ahora, al igual que en la artritis reumatoide, con un conocimiento también más amplio de cuál es la inmunología, qué es lo que nuestro sistema de defensa que falló, porque así nació este pequeño, este adulto que tiene una enfermedad autoinmune, con un sistema inmune que desafortunadamente en lugar de protegerlo, tuvo un contacto con algo, no sabemos qué fue específicamente, muy probablemente un agente infeccioso, una infección, llegó a este sistema inmune a prenderse y ahora tener la incapacidad de reconocer que esa articulación pues realmente no tiene nada. Y esos virus que tú mencionabas, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, es que tenemos contacto con ellos,
que a veces no sabemos que ni siquiera que tenemos porque no tienen una característica clara en su cuadro de presentación, pero que pueden llevar a este individuo que funciona mal su sistema de defensa a ahora presentar la artritis. Entonces, la gran ventaja es que la evolución ha sido hacia tener una gama muy amplia de tratamientos. Sí, tristemente, muchos de los nuevos tratamientos que existen son muy útiles, tienen un costo elevado, pero creo que en este momento podemos decir que la gran mayoría de las instituciones al menos ya tienen incluido dentro de su cuadro básico los tratamientos esenciales para el manejo. Y yo creo que esta es una gran noticia, porque a veces el hecho de dejar este padecimiento, como tú bien lo decías, y a veces enterrar la cabeza y decir se va a ir, no. Yo creo que lo principal es diagnosticarlo y obviamente buscar el tratamiento adecuado. Sí, por supuesto. Y bueno, una muy importante aportación que ha tenido justamente el desarrollo tan abrumador que ha habido últimamente en inmunología, en reumatología, pues ha sido esto. Y bueno, es muy trascendente pues saber que existe, o sea, y que ya hay esa posibilidad y que efectivamente, sí, sobre todo instituciones que son de seguro público o de seguridad pública, pues tienen ya esta posibilidad, especialmente pues en el IMSS, en el ISSSTE, donde hay la factibilidad de darles el tratamiento adecuado a los pequeños. Y bueno, esto también lo comento porque desgraciadamente tenemos siempre esa tentación, que es algo muy cultural, algo muy latinoamericano, no nada más en México sucede, pues muy latinoamericano, el de que nos gusta creer en la magia, en la superstición, y está bien, digo, cada quien que crea sus ideas, pero hay que tener mucho cuidado de a quién estamos involucrando, y si estamos hablando de un niño, o sea, realmente irnos de pues esos remedios que no tienen ninguna evidencia científica, que se basan en testimonios de muy dudosa procedencia, donde no sabemos si realmente el diagnóstico estuvo bien hecho, fue adecuado, pues no se dio el seguimiento a los pacientes, porque pues posiblemente conocimos el testimonio de un paciente que ya estaba en realidad en remisión, o que había recibido previamente un tratamiento, y pues estaba fascinado con el pseudo tratamiento, ¿no? Pero ya no supimos qué pasó con él después. Entonces eso es algo que tenemos que considerar, y por lo mismo el escrutinio científico es tan meticuloso, porque se debe tener mucho esta vigilancia de la seguridad y la eficacia de los medicamentos, que además toma años, realmente toma varios años poder decir, no, pues este medicamento tiene cierto grado de seguridad, porque inclusive están los que son los estudios post-marketing, que ya una vez que se han comercializado se sigue vigilando que no haya efectos que pudieran tener graves consecuencias, y donde no sea costo efectivo de utilizar determinados tratamientos. Pero sí, de verdad es una llamada de atención pues a toda la comunidad que nos está escuchando, que pues somos muy proclives a meternos al internet y buscar, y lo primero que consideramos a nuestro juicio, sin tener pues la suficiente preparación sobre el tema. Digo, y hablando de esto, ¿cuántos años se formó usted, doctor, para hacer reumatología pediátrica? Pues fueron un total de... Considerando todo, pues 12 años, sí. 12 años, o sea, entonces realmente un googlazo de ¿qué les gusta? Máximo 40 minutos, 2 horas, que es lo que ya consideran que, no, ya estoy bien informado. Créanme que no es suficiente.